Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Inside Sport Science. Hoy tengo el privilegio de charlar con Alejandro Coan. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, todo bien, muy bien. ¿Vos? Perfectamente, con ganas, con muchas ganas. Creo que vas a aportar cosas diferentes, que siempre es bueno escuchar a gente que tiene mucha experiencia. Y antes de nada, si te parece, coméntanos un poco. Te voy a hacer una pregunta de la anterior entrevistada, que era Blanca, Sí. pero antes cuéntanos un poco contexto, quién eres, dónde estás y qué es lo que estás haciendo actualmente. Bueno, soy profesor nacional de educación física, eh, soy argentino, vivo en Buenos Aires, en el barrio de Núñez, a tres cuadras del Estadio Monumental, el estadio de River. Soy hincha de River, obviamente. Eh, y bueno, me dedico a la preparación física de equipos de fútbol, de futbolistas, y también a la docencia. Soy docente de la Universidad Nacional de La Matanza, de una cátedra que se llama Seminarios de Tecnologías Deportivas, Ujú. eh, y también docente de la Escuela de Entrenadores de César Luis Menotti. Y bueno, justamente ahora estamos preparando un lanzamiento de licencias para preparadores físicos de Conmebol, que es como UEFA allá, Conmebol acá, Ujú. eh, que bueno, van a empezar a ser solicitadas también para nuestro ámbito laboral, ¿no? Ujú. Perfecto. Te voy a hacer un montón de preguntas de ese binomio de preparador físico docente, pero Mm, antes la pregunta de Blanca, ¿vale? Que te la sí, lanza sin saber quién era el próximo entrevistado. La entrevista es muy, muy particular. Sería, Alejandro, ¿cuál es el motivo por el que empezaste a estudiar ciencias de la mm. actividad física y el deporte, que ahí es pues, profesor de educación física? ¿Se mantiene, ese motivo se mantiene a día de hoy en tu trabajo actual? Sí, sí, se mantiene y te diría con la misma o más intensidad que cuando elegí esta profesión eh, en el año 1985. Algunos chicos Vale. jóvenes que escuchen esa Cuando fecha les nací va a yo. sonar, claro, Vale. les va a sonar como la época medieval, pero Mm, bueno, sí, sí, obviamente. Bueno, yo intenté jugar al fútbol en un club del ascenso de acá cerca de mi casa. La verdad, no, no me dieron las condiciones para llegar al fútbol profesional. Jugué un poco en divisiones inferiores, después me di cuenta que lo mío eran los libros más que nada. Eh, sí. y bueno, una manera de estar cerca del fútbol, que es el deporte, digamos, que más me gusta y más me dediqué, era a través de la preparación física, ¿no? Y bueno, y soñaba con llegar a ser preparador físico de equipos de fútbol, y soñaba con algún día, mi sueño era ser preparador físico de mi equipo, del equipo de mi barrio, que es River Qué Plate. bueno. Y bueno, y gracias a Dios pude cumplir ese objetivo ya 2 veces en cuanto a River, de estar en el plantel profesional de River. Y hoy tengo otros objetivos, otras metas. Estoy trabajando de preparador físico de mi hijo, que es entrenador, y con la misma pasión por aprender, sobre todo, por estar en un rol también de estudiante, ¿no? Qué interesante. Eres preparador físico de tu hijo. Sí, sí, actualmente soy preparador físico de mi hijo, que es Cuéntame entrenador, cómo uno de es los más esta, jóvenes de cuéntame Argentina. cómo es esta relación. Cuéntame cómo lo haces. ¿Cómo consigues posicionarte en el rol de preparador físico y no de padre? Claro, bueno, Porque además él es tu jefe, ¿no? y sí, es el entrenador, ¿no? Es el entrenador. Bueno, hace muchos años nosotros trabajamos juntos. Él primero hizo el profesorado de educación física y integraba los cuerpos técnicos con los entrenadores que yo trabajaba, primero en la parte de monitoreo de cargas con GPS, Ujú. se dedicó muchos años a eso, y después empezó la carrera de entrenador. Después que terminó el profesorado de educación física, empezó la carrera de técnico en la escuela de César Menotti.
Ujú. y se recibió de entrenador y él ya me manifestó que quería ser técnico, primero ayudante de campo de los entrenadores, asistente. Bueno, acá trabajamos primero en un club que se llama Defensa y Justicia, con un entrenador que provenía del hockey, que era Ariel Holland. Y después seguimos, bueno, después de ahí trabajamos también en Independiente con Ariel, y después ya seguimos con Hernán Crespo, y él como ayudante de campo de Hernán Crespo en un proceso acá en un club Banfield, después en Defensa y Justicia, después en San Pablo de Brasil. Yo como preparador físico, y después ya me manifestó que después en el 2022 que él quería comenzar como entrenador. Yo le dije, sos muy joven todavía para empezar, pero me siento preparado. Bueno, y ahí arrancamos en la B Nacional de Argentina, que es la categoría del ascenso, que es una categoría muy dura. Y empezamos, y bueno, primero estuvimos en Ferrocarril Oeste en el año 2022, y este año estuvimos en otro club del ascenso, Arsenal de Sarandí. Ujú. Mucha Eh, experiencia, mucha experiencia. Alejandro, si pudieses explicarnos de forma breve, ¿cuál es tu filosofía de entrenamiento? O sea, ¿cuáles son los pilares que fundamentan tu estructura de entrenamiento? Entrenar desde la cabeza, primero, Ujú. pasando por el corazón, y que el contenido salga por los pies. Hostia, qué bueno. Vale. Cabeza. ¿A qué te refieres? Y lo has dicho de primero. ¿A qué te refieres con cabeza? Cabeza me refiero a dos aspectos que son centrales, ¿no? Uno, entrenar y asistir con herramientas a nuestros deportistas para que desarrollen su autoconocimiento. Mm, Y dos, su desarrollo cognitivo en cuanto a entender el juego, ir entendiendo el juego que juegan, ujú, ¿sí? Porque creo que en la evolución cognitiva no hay techo, y en la evolución del entrenamiento de la estabilidad interna no hay techo. En el desarrollo de las capacidades físicas sí hay techo, y está marcado por el ADN, que nos va a permitir evolucionar hasta un determinado límite por ejemplo, en la potencia aeróbica, ¿sí? ujú, Tenemos un DNA, perdón, mitocondrial, que va a decir hasta cuántas mitocondrias vamos a, a poder generar, y qué calidad mitocondrial vamos a tener, ¿sí? Pero la evolución cognitiva creo que nos permite correr el techo, mm, ¿no? ujú, Y en paralelo ya te digo, con el autoconocimiento interno. Yo creo que por ahí pasan los ejes para que el deportista pueda expresar su mejor versión, ¿no? Y pueda evolucionar hasta el final de su carrera deportiva, ¿no? ujú. Mucho sentido y mucho criterio. ¿A qué te refieres entonces con el corazón? Con el corazón, con el sentimiento, ¿no? Pongo el corazón al lado de la pasión, del sentimiento, del fuego interno, de eso que te movió a hacer lo que estás haciendo, eso que te impulsa, eso que late cuando Mm, dormís o ese cuando estás fuego. haciendo cualquier cosa y no sabes, no tenés que decirle al corazón, hey, dale, contraete, relájate, anda ese hay algo que sabe ahí adentro, y quizás obviamente ahí afuera, y lo está haciendo. Entonces, estar en contacto con eso, estar en Ujú, contacto con ese sentimiento interno. ujú. ¿Y a los pies qué te refieres? Pues que ejecutes, ¿no? Que al final haya algo pragmático. Exacto. Se puede ejecutar eh, lo que se entrena, lo que se construye con la tarea diaria, ¿no? Que pueda ejecutar, y, y obviamente nosotros tenemos una filosofía, digamos, en la que tenemos mucha convicción en cuanto a la manera de entrenar, la manera de jugar y de proponer el juego, y buscamos que ese juego que sale por los pies sea un juego colaborativo, asociativo, solidario, Ujú, que exprese valores en cancha, ¿no?
Ujú. Y me llama mucho la atención que has trabajado con mucha gente y muy diferente, y en Mm. contextos muy diferentes también. ¿Qué es, qué es eso que seguro que te has enfrentado en todos estos años, que tienes un montón de experiencia, a un montón de mitos sobre la preparación física que has tenido que incluso desmontar, ya sea con entrenadores o con jugadores? ¿Recuerdas algún mito que te haya costado especialmente desenmascarar, desmontar, para que la gente desde la ciencia entienda es más eficiente hacerlo de esta otra manera? Y bueno, cuando empecé a trabajar, por ejemplo, bueno, en los 90, en el 92 puntualmente, me toca la primera pretemporada con divisiones juveniles de un club de acá, Sí, Ferrocarril Oeste. Yo sin experiencia me mandan a la pretemporada con 60 jugadores y ya había armado una pretemporada histórica que se hacía acá en el fútbol argentino, donde la base aeróbica se consideraba en ese momento sustancial, era una época, sí. y trabajábamos obviamente con mucha influencia de los deportes de tiempo y marca en el deporte de conjunto, ¿no? Y en ese momento se consideraba que construir una base aeróbica a través de la carrera continua y de circuitos muy largos iba a ser fundamental para el resto del año, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ir hacia una forma de preparación más específica me llevó dos o tres pretemporadas más donde eh, empecé a trabajar con los primeros monitoreos de cardiofrecuencia, con monitores Polar, en esa época no había GPS, y grabar las frecuencias cardíacas a lo largo de todos los recorridos de estos circuitos que hacíamos en un lugar acá muy lindo de Córdoba, que se llama La Cumbre, Ujú. pero eran circuitos de 12, 15, 16, hasta 18 kilómetros, ¿no? Entonces, si bien tenían influencia en mejorar el componente aeróbico, era un desarrollo, desde mi mirada, inespecífico a lo que demandaba el fútbol ya de ese momento y lo que iba a demandar el fútbol. Entonces, demostrar a través de los monitoreos de carga eh, que este tipo de trabajos por ahí no tenían la especificidad de lo que demanda un deporte de características acíclicas e intermitentes y situacional y cambiante todo el tiempo, ¿no? Entonces, empezar a repensar un poco la metodología de entrenamiento que ya en otros deportes, para mí más avanzados que el fútbol, caso básquet, caso hockey sobre césped, ya se venían replanteando desde hace tiempo y ya venían entrenando con sistemas más integrados de trabajo, ¿no? Donde lo técnico-táctico ya tenía un eje prioritario, ¿no? Ujú. Comentaste cuando hablabas sobre desarrollar la importancia que tiene desarrollar el autoconocimiento del jugador. Aquí se me ocurre gente muy joven, jugadores jóvenes que no carecen de ese autoconocimiento y es necesario, pues, dar mucho feedback para que esa persona se dé cuenta de las decisiones que tiene, o las herramientas que tiene en la mesa para tomar las decisiones, y me parece complicado guiar ese proceso sin sesgar al jugador, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo haces tú, Alejandro? ¿Cómo generas ese autoconocimiento del jugador, pero sin sesgarle con tu conocimiento, dándole las pautas de, pues mira, para esta tarea hay opción A, B y C. Ya, pero es que igual hay todo el alfabeto de herramientas para elegir. Entonces, ¿cómo generas ese autoconocimiento del jugador y le cedes la autonomía de la tarea, digamos? Mm. Bueno, lo primero que trabajo con los grupos cuando los tomo es definir juntos eh, misión, visión y valores del grupo e individuales. ¿Para qué Ujú, hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito individual y colectivo? ¿Qué visión tenemos y a dónde quisiéramos llegar a ujú, partir de lo que estamos eligiendo hacer? ¿Y sobre qué valores nos queremos sustentar, también individuales y colectivos? Pero que surja esto a partir de los protagonistas que son los jugadores, ¿no? Que yo impongo, para mí la visión es
o la misión es, o los valores son, sino que surge a partir del grupo, ¿no? Y empezar que ellos empiecen a tomar un tiempo durante el día para estar en contacto consigo mismos y repensar estas cosas, estos temas, ¿no? Salir un poquito del tema de redes sociales, de toda la atención que se entrena para que vaya para afuera y para estar cambiando todo el tiempo, multitasking, y poder empezar a tener momentos de foco interno. Uno. Y después, cuando vamos a proponer tareas puntualmente en campo, ¿sí? Explicar cada tarea, el por qué, el para qué y la transferencia que vamos a buscar de la tarea. Y chequear el feedback de los jugadores que entiendan, ¿sí? Pero no solamente que pongan el cuerpo y que nos digan que sí porque somos los entrenadores, sino abrir a las preguntas. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Y ir a la tarea. Durante el transcurso de la tarea, también poder preguntar, ¿podríamos resolver este patrón X de movimiento de alguna otra manera? Vale, vale, entiendo. Entonces, integrarlos al proceso. Alejandro, ¿esto tiene relación con la PNL? O sea, ¿podrías explicarnos un poco cómo aplicas la PNL en la preparación física? Porque esto me parece muy interesante. Bueno, la PNL es una herramienta, yo creo, para los que somos docentes, una herramienta pedagógica, eh, obviamente muy interesante, porque yo creo que fue un adelanto quizás de la década de los 70, que Bandler y Grinder, que fueron los desarrolladores primarios de la PNL, después hubo maestros que la evolucionaron. Ellos primero desarrollaron la PNL a partir de estudiar tres grandes terapeutas de la época, de ese momento, que era Virginia Satir, que era terapeuta sistémica, trabajaba con familias, ¿no? Fritz Perls, que fue el creador de la Gestalt, y Milton Erickson, que fue el creador o el que aplicó y desarrolló la hipnosis ericksoniana, ¿no? Que es un lenguaje de comunicación, en realidad, la hipnosis, ¿no? Ellos estudiaron las estrategias de estos tres grandes terapeutas de la época y cómo asistían a sus pacientes y cómo los abordaban, y modelaron ciertas pautas de comunicación que ellos tenían. Y a partir de ahí desarrollaron, bueno, gran parte de lo que fue es la programación neurolingüística. Entonces, la PNL lo que permite es justamente revisar, una de las cosas que permite la PNL, es revisar el tipo de estrategias que utilizamos para hacer lo que hacemos. Y si esa estrategia es eficiente, o podríamos revisarla y producirle alguna modificación a la estrategia para favorecer el objetivo de la tarea que estamos haciendo. ¿Sí? Ya sea modificar algo, revisar algo, agregar algo, quitar algo, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategia utilizamos como docentes primero? ¿Sí? Nosotros, ¿cómo abordamos pedagógicamente a nuestros deportistas? ¿Sí? Y cómo nos comunicamos con ellos, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son sus canales representacionales más sensibles, ¿no? Si bien todos usamos todos nuestros canales representacionales, visuales, auditivos, kinestésicos, tenemos generalmente en algunos contextos más preferencia de utilización por algunos canales. Por ejemplo, a mí, si me hablan mucho y me dan una explicación muy larga, me pierdo en la explicación. Ahora, cuando esa explicación ya me la representan con imágenes, yo ya asocio la explicación con la imagen y es como que el archivo me queda más claro. Entiendo. Ahora, si me empiezan a hablar, me pierdo por ahí las palabras, ¿sí? Algunas personas son más, quizás también
yo soy más visual y kinestésico, menos quizás auditivo, otros son más kinestésicos y auditivos, diferentes canales. Detectar nuestros deportistas cuáles son sus canales representacionales más sensibles va a ser como una autopista que nos va a permitir acceder más fácil quizás a sus sistemas de representaciones y a su cerebro para facilitar las conductas que queremos compartir con ellos o desarrollar con ellos. ¿Y podrías poner algún ejemplo, Alejandro, de alguien que tuviese algún obstáculo mental, o alguna intervención que hayas podido ejecutar para hacernos una idea de cómo aplicar esta PNL? Hubo un proceso, bueno, tuve muchos procesos en el fútbol, Desde el pero anonimato, ¿eh? O sea, no hace falta que... sí, sí. Anonimato, anonimato. Eh, Tenía un jugador en un equipo en Banfield, eh, un jugador que era muy explosivo y llegaba mucho a situaciones de gol y fallaba mucho cuando Vale. llegaba al último tercio, cuando llegaba a la fase de definición, ¿no? Hasta ahí llegaba bárbaro y ahí fallaba, ¿no? Y empecé a pensar a ver qué metáfora podíamos usar para que él se le pueda facilitar la acción de definición, ¿no? Y encontré como no como un chiste, sino como una frase donde yo pasaba por atrás de él y le decía, bueno, el jugador lo puedo nombrar porque es un chico, la verdad, que tengo excelente aparte relación, Tito Noir. Y yo pasaba por atrás de él y decía, vos sos Tito Noir, el amigo del gol. Vos sos Tito Noir, el amigo del gol. Y él se reía, se sonreía, pero le gustaba que yo le diga eso. Y entonces, bueno, empezó a tener más comunicación con la red, empezó a hacer más goles, tuvo una grandísima temporada, salimos campeones con ese equipo, un gran equipo que conducía Matías Almeida, que hoy está trabajando en Grecia, y salimos campeones de acá el campeonato de la B Nacional, y él fue una de las figuras del equipo, ¿no? En goles y en asistencias, era un win con una velocidad de atleta. Y cuando empezó a hacer goles, él venía y me decía, profe, ¿viste que soy Tito Noir, el amigo del gol? Entonces generó una empatía, ¿no? Y obviamente, a nivel neurofisiológico, cuando empezaba a reforzarse este circuito, empezaban a venir los goles y hay todo un tema, ¿no? De Ujú. secreción de neurotransmisores, de dopamina, bueno, todo eso, y empezamos a jugar mucho con esto, fue muy divertido y implicó que su rendimiento sea muy alto, ¿no? Ujú. Ese juego metafórico. Y has lidiado, tengo una pregunta sobre esto, pero es que cada vez que hablas me aparecen 3 o 4 cosas que quiero preguntarte. Mm. Eh, em, ¿Has lidiado alguna vez con, que seguro que sí, con jugadores que el gimnasio, el trabajo del gimnasio, entiéndase, el levantamiento de pesas y tal, Mm. les generaba rechazo y seguro que te has encontrado con este tipo de perfil? ¿Y cómo lidiaste con este jugador? Para ponernos en contexto de alguien con menos experiencia, más joven, que se encuentra con este problema, que es una pandemia, ¿cuál es tu approach? ¿Qué consejos le darías a ese preparador físico, profesor joven, para encararse a alguien que le genera rechazo entrenar en un gimnasio? Bueno, creo que es fundamental explicar a los jugadores el porqué y el para qué bueno, en este caso, del desarrollo de una capacidad tan determinante para el rendimiento y tan importante como es la Mm, fuerza, ¿no? mm, Entonces, eh, uno buscar un entendimiento, ¿no? De por qué y para qué vamos a hacer ese tipo de entrenamiento y qué vamos a sí, buscar a través de ese entrenamiento y explicarlo también y evaluarlo y mostrarle que iniciamos haciendo una evaluación diagnóstica, por ejemplo, de diferentes manifestaciones de la fuerza, y a partir de ahí diseñar un plan para que en un tiempo breve, poner una zanahoria adelante, 4, 5, 6 semanas, volvamos a retestear y veamos y observemos si hay mejoras con ese plan de entrenamiento en cualidades que después se tienen que aplicar en el juego colectivo, en el sí. básquet, en el fútbol, en el deporte, ¿no? Entonces,
integrarlo a él al proceso, que entienda básicamente. Porque el deportista cuando entiende, eh, generalmente accede, y lo hace. Y buscar de qué forma también, porque hoy en día disponemos de tantos medios y métodos para entrenar la fuerza y Sí. tantas posibilidades de dosificación diferente de carga, como para encontrar que por ahí ese atleta, ese deportista, que es reticente a ir al gimnasio y entrenar la fuerza, hacer entrenamientos cortos, por ahí de poca cantidad de ejercicios, eh, pero que le permitan ir cimentando Mm. su desarrollo, ¿no? Ujú. De la capacidad. Y utilizar la evaluación como una herramienta motivadora también y el feedback durante el entrenamiento para que él se sienta que lo que está haciendo pueda ver, bueno, estoy desplazando carga. Uy, ya después de 3, 4 sesiones la estoy desplazando a más velocidad. Qué bueno. Ujú. Y es probable que el salto con contramovimiento empiece a aumentar algunos centímetros. Qué bueno. Y después eso va a la cancha. Entonces, eh, que él participe, porque el que pone el cuerpo acá es el deportista y entonces tiene que estar integrado. Si no está integrado, está disociado, ¿no? Totalmente. Tener esa sensación de evolución, no solo subjetiva, sino, como dices tú, cuantitativa y que vea de verdad en los números Sí, que está mejorando, sí que es verdad que generar un conocimiento de que existe una transferencia directa entre ese dato y el deporte, lo veo muy difícil, pero sí que el dato no miente. O sea, si ahora levantas a mayor velocidad la misma carga es que has mejorado, y si levantas más carga que antes es que has mejorado. Y eso genera adherencia en el jugador, normalmente. Así que sí, sí, totalmente. sí, Voy a saltar un sí, poco con esta pregunta, pero es algo que comentaste que me sugirió esta pregunta, y es el tema del diálogo interno. En baloncesto, sobre todo cuando estamos con gente joven, es muy fácil encontrar personas pues, que cuando cometen un error se la llevan durante 2 jugadas. ¿Sabes? En plan, fallo un triple, defiendo pensando que falla un triple y ataco pensando que falla un triple. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo mejoramos el diálogo interno del jugador para que ese error sea exactamente igual que no bloquear el rebote, que es algo que no aparece en la estadística, ¿sabes? Y darle el mismo valor a todas las cosas para que al final, pues tú, si pierdes un balón, pues te genere la misma parte negativa que dar un buen extra pass de esa persona que da el pase y da la asistencia, y tú no consigues el dato numérico de la estadística, ¿sabes a lo que me refiero? Pues mm, esa mochila que mm, vamos cargando de sí. ladrillos, de que voy mal, voy mal, voy mal, pues ¿cómo mejoras el diálogo interno del jugador? Bien. Uno, siento que en las sesiones de entrenamiento explicar que el error es parte de los procesos y justamente es necesario el error. Es necesario Ujú. el error y va a pasar el error. Y el error tiene mala prensa, digamos. Uy, se Sí, equivocó, me equivoqué. No, el error es parte del proceso pedagógico, ¿sí? Y hay que transitarlo. El tema es qué hago después del error, ¿sí? Como decís vos? Y hay dos posibilidades acá. El error ya pasó, o el acierto ya pasó, y es una foto estática. El tema es cómo le doy continuidad a la película. Y yo soy el director de cine de esa película. Si yo sigo repitiendo en mi conversación interna y está el foco en el error, esa emoción que podría durar pocos segundos sí, se empieza a convertir en estado, porque empiezo a repetir el guión. Y el guión sigue y se hace película. sí. Y acá la estrategia es poder entender que lo que sucedió es foto, quedó estático. Y lo que viene es la película y que puedo ir generando esa película presente en el presente. A Vale. partir de estar presente en el presente. Si sigo repitiendo cualquier situación, salgamos del básquet o del fútbol o del error o del acierto. En la vida, ¿cuántas veces pasa que quedamos tildados en la conversación interna? ¿Cuántas veces me pasa, nos pasa, en un hecho, en un evento, quizás no agradable, y que voy manejando y y no puedo salir, no puedo disociar.
estoy tan integrado que no puedo ver. Y necesito practicar miradas de dron, Mm. disociarme del evento, para poder verlo, ¿sí? Ponerlo en película. Me corro, me siento espectador y lo veo en película. ¿Y qué podría modificar de esa película? Ahora, si estoy metido adentro todo el tiempo, quizás muchas veces caiga en secuestros emocionales que implican empeorar la eficiencia técnica. Sí, sí. De hecho, entrevisté a Diego Forlán esta semana y le pregunté por esto, por la presión de cuando tienes que tirar un penalti con un estadio de 100.000 personas y antes que tú tira Messi, lo mete y se supone que tú tienes que meter el penalti. O sea, hay una expectativa altísima y hay un país detrás tuya que Mm, espera que tú metas el gol. Y yo le pregunté, ¿tú mm, qué haces en ese momento? O sea, no te has preparado para este momento, es la primera vez que estás en una situación de este estilo. ¿Qué haces en ese pasillo hacia lanzar el penalti? Pues él decía, estaba pensando en toda la estadística, en que sé que el portero sabe toda la estadística de mis penaltis, sabe que probablemente la tire cruzada y, hostia, y digo, ¿y qué haces? O sea, ¿cómo te preparas? ¿Haces algún tipo de diálogo interno, de respiración, mm, de relajación? ¿En qué piensas? Y dice, pues mira, al final lo tiré al medio, porque me fijé en el portero que se agachó y en ese momento vi la portería agrandarse y dije: "Lo tiro por el medio". Es decir, improvisó, improvisó. En un momento tan importante, los datos, bueno, sí le sirvieron porque tuvo ese proceso de, analizar, pero al final mm, improvisa, tío. El penalti lo tira por el medio y lo mete, ¿sabes? mm. Tú, desde ese punto de vista de un contexto tan, imposible de replicar en el entrenamiento, ¿qué técnicas le darías a ese jugador que tiene que tirar ese penalti y tiene que lidiar con esta presión? ¿Qué le dirías? ¿Qué técnicas le aconsejarías para lidiar con esta presión tan grande? La más simple de todas para mí, la que yo más uso, es llevar mi atención a lo que está sucediendo dentro mío, que es mi respiración está sucediendo naturalmente, 24 horas por día, Dios mediante, cuando duermo, cuando me olvido, está sucediendo, el proceso está sucediendo. Gracias a Dios está sucediendo. Ese proceso me permite estar encendido, digamos. Y poder practicar, llevar mi atención ahí, poder practicarlo, así como estamos tan entrenados en llevar nuestra atención a todo el ruido interno, a toda la conversación esta que vos describías muy bien hace un rato, estamos tan entrenados a que la atención vaya para afuera y la atención es una cualidad, el foco es una cualidad que necesita que le dediquemos un tiempo de entrenamiento diario, creo, porque es muy potente. Sí, Mm, y la comparo con una metáfora que también una vez escuché, que me gustó mucho, que es el fuego, ¿no? El fuego, si lo utilizamos para calentar una olla, una sartén con comida, nos puede hacer una comida muy rica. Ahora, mm. si ese mismo fuego lo ponemos debajo de una mesa de madera, nos puede incendiar la casa. ¿Dónde lo vamos a poner? Y nuestra atención, ¿a dónde va a ir? Y este es el tema, nuestra atención. ¿A dónde va nuestra atención? Si nuestra atención está en ese diálogo interior que está ahí adentro todo el tiempo, a veces más intenso, menos intenso, pero que está ahí y esto y lo otro y el futuro y el pasado y cuidado y si te sale mal y si te equivocas y qué va a pasar y mirá qué es lo que hizo y vos no, ta 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 ta, ta. Y no podemos disociarnos un poquito de eso, un ratito por día, aunque sea, y practicarlo y darnos cuenta que hay otra posibilidad también interior. Estamos digamos, muy esclavos de eso, Ujú. de este lorito interior. Y este Sí, lorito sí, sí. interior nos puede llevar a cualquier lado. Mm. Otra cosa que comentaste hace un rato, de construir la misión, la visión y los valores, Mm, esto es algo que nosotros también hacemos. De hecho, se nos viene dado por la identidad de club
y esto se hace una como presentación, formación a los jugadores al principio de la pretemporada antes de hacer el primer entreno. Estos son los valores. Mm. Vale, ¿qué ocurre si alguien no está de acuerdo con esos valores y desde el primer día ya ves que la cosa no va? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo es ese proceso de integración del jugador en los valores de tu club? Sabiendo que no es que ya tú ya tienes un sesgo de que me da la impresión de que esta persona no va con esta identidad ni con estos pilares, en cuanto a Mm. valores. ¿Cómo lo rediriges a este jugador? O no, que igual no hay que Sí, sí. redirigirlo, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, yo creo que, bueno, obvio, que todas las personas tenemos mapas mentales diferentes, ¿no? Y justamente en nuestra flexibilidad muchas veces para entender el mapa del otro y aceptar el mapa del otro, aunque sea diferente que el nuestro, eh, radica gran parte digamos, de la convivencia. En un deporte de conjunto, obviamente, es quizás difícil cuando alguien está muy fuera de la ruta que se plantea Sí. grupalmente, ¿no? Yo creo que hay que usar todas las herramientas posibles para sumarlo dentro de nuestra propuesta de viaje. Y bueno, y puede ser que la persona también, no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros al 100%, ni todo el mundo va a coincidir y a valorarnos, va a haber gente que sí y gente que quizás no, y estar preparados porque pasa esto, en el viaje va a haber turbulencia, sí o sí en algún momento la tenemos que atravesar en un proceso de un deporte y de entrenamiento, ¿no? Y estas turbulencias se Ujú, pueden presentar en tiempo claro o con tormenta. ujú. Entonces, estar preparados son incómodas. Por lo menos a mí me incomoda, en los viajes de avión me incomoda la turbulencia, me asusta. Pero la información que tengo es que estadísticamente ninguna turbulencia prácticamente ha tirado un avión, pero hay que atravesarlas. Y en el momento digo, Dios mío, turbulencia, ¿cuándo para? Ya, ya, ya. ¿No? Y tú has estado con jugadores de élite. ¿Cuáles son Sí. esas diferencias que tú has visto, has observado con respecto a un jugador que es muy bueno y un jugador que es élite? ¿Cuál es ese gap entre alguien que necesita cambiar X y Z para dar ese paso al siguiente nivel? ¿Has encontrado Eh, algún denominador común? sí, yo creo que el denominador común está en lo que te decía inicialmente, ¿no? Está acá, el jugador de élite tiene una visión y un entendimiento del juego eh, más allá del proceso de entrenamiento, lo tiene Mm, en la impronta. Si los grandes jugadores que me ha tocado entrenar, que tuve la bendición de conocer y entrenar, el denominador común de estos grandes futbolistas y deportistas, ¿no? Porque me ha tocado, cuando era muy joven, tuve una experiencia muy linda en básquet de Liga Nacional acá en Argentina, eh, y conocer a Luis Escola, ¿no? Un tremendo basquetbolista de la generación dorada acá de Argentina, ¿no? Y los grandes deportistas tienen esa visión de juego que es como que va más allá, están un paso más allá, ¿no? Y tienen estabilidad en la inestabilidad, A ver, explícame estabilidad esto. en la inestabilidad. En los momentos decisivos, ellos están muy estables para tomar las mejores Vale, decisiones. vale, vale, ¿Sí? En vale, los vale. momentos que a otro por ahí les tiembla la mano, Sí. ellos están muy estables y con mucha confianza interior. Y desde el A mí punto un de jugador, vista perdona, perdona, continúa, continúa. sí, a mí un jugador que realmente uno de los últimos que me voló la cabeza a entrenar hace unos años fue David Trezeguet, ¿no? Mm, David Trezeguet fue un delantero de altísimo nivel en el fútbol europeo, ¿no? Campeón mundial con Francia, figura de la Juventus de Italia, y vino a River cuando estábamos en el proceso de River de la B Nacional, que era como si el Real de Madrid descendía o el Barça descendían y tenían que volver a Primera División con todo lo que implica
a nivel emocional en el país un evento de esta magnitud, ¿no? Y me tocó ese proceso de River que para mí fue de gran aprendizaje y grandes replanteos en mi rol también y en mi manera de desempeñar mi rol. Y David Trezeguet ya había logrado todo cuando vino a River, pero él eligió venir a River, ayudar a River a volver a Primera División, ¿no? Y eran ya las últimas etapas de su carrera, ¿no? Y, y estábamos un día antes de salir a la cancha en un partido, el estadio lleno, se escuchaba, y faltaba David antes de que el técnico diera las últimas indicaciones, el equipo así reunido, y ya faltaba David nomás, y me asomo, y en el vestidor, frente a un espejo, solo, no lo veía nadie, yo lo vi porque me asomé, si no, no lo veía. David hace así la camiseta, y se besa el escudo, y se mira al espejo. Y no lo hizo para la tribuna, ni para los compañeros que lo vean y digan, uy, mirá. No, él solo con él mismo hizo eso. Wow. ¿Sí? Y yo cuando vi eso, viendo quién era el que hacía eso, no era uno que estaba empezando su carrera, era uno que había logrado todo en su carrera. Y Claro, dije, ¿cómo se como ha dicen los generado este italianos, este es fútbol sentimiento? clásico. ¿Cómo se generó este sentimiento de Trezeguet con River? ¿Tenía alguna historia Bueno, detrás o algo? claro, sí. Él empezó en Platense acá en la Argentina, pero era hincha de River. Su club de Vale, vale. sentimiento, digamos, era River, y soñaba con jugar en River. Y Vale, vale, la, vale. la verdad que, o sea, lo que vi es un jugador que había tan grande, con un espíritu tan amateur, tan como, no sé cómo se dice, sí, de amateur, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Y con un entendimiento del juego aparte, que era increíble, las cosas que le vi hacer adentro de la cancha y explicarle a los compañeros en cuanto a movimientos de finalización. Increíble. Ujú. Qué bueno. Déjame contextualizar antes de lanzar la primera pregunta relacionada con jugadores de élite. Y es que hay veces, a mí me ha pasado, incluso, que cuando estás con gente de tan alto nivel, o sea, te estoy hablando de estrellas mundiales. Yo he tenido el placer de entrenar a la mejor base del mundo de baloncesto, Chelsea Gray, y tener que priorizar un spot publicitario sobre una sesión de gimnasio, ¿sabes? O tener que atender a los sponsors post partido en lugar de hacer post partido, ¿sabes? En lugar de cuidar tu cuerpo, Mm. priorizar la gente que pone el dinero para que tú tengas un sueldo. Entonces, son condicionantes que te hacen replantear, hostia, el jugador de élite necesita estar para muchas más cosas que simplemente entrenar y rendir. Entonces, Alejandro, ¿podrías poner algún ejemplo de cómo es esto, ¿no? De entrenar a una persona de élite, a una persona famosa, con todo lo que eso conlleva? Y si se le entrena diferente. Mirá, sí, obviamente, son jugadores que tienen un nivel de compromiso, como vos describís, por ahí con patrocinadores o publicitarios y de Mm. demanda diferente a la media, ¿no? Diferente a la media. Y, y bueno, hoy creo que no queda otra que, como los grandes equipos, ¿no? Están sometidos por ahí a... Uno puede tener una planificación, pero ese equipo también su calendario tiene que estar supeditado a la televisión o los patrocinadores o los juegos amistosos que impone tal Sí. patrocinador que te cambia dices, no, pero yo necesitaría 3 semanas de trabajo, sí, no, pero, o sea, y nosotros tenemos que adaptar con mucha Sí, sí. flexibilidad nuestra manera de trabajar a esto, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en el año 2021 fui preparador físico del San Pablo de Brasil, un equipo de los más grandes del continente, y el San Pablo tenía una cantidad de partidos ya por año, por calendario, enormes, ¿no? Entonces uno no le queda otra, uno puede decir, no, pará, vamos a sacar este partido y ahí vamos a hacer una semana larga y
¿no? O sea, y veníamos de la post-pandemia, no, de la época de pandemia, entonces hay una acumulación en el calendario que me acuerdo que los jugadores tuvieron que firmar como una autorización de que iban a jugar hasta cada 48 horas para cumplir el calendario, y era una cosa que iba en contra de la biología, porque yo sabía que iba a los 2 o 3 meses, iba a estallar de lesiones la Sí, sí. liga y el equipo también, y cuando no tenés el recambio suficiente iba a pasar. Y bueno, y uno se tiene que, lamentablemente hoy, te tenés que adaptar y flexibilizar y buscar la mejor calidad de trabajo posible en medio de estas turbulencias que describíamos. Son turbulencias que generan los procesos. Sí, Esta es sí. una forma de turbulencia, que se te antepone una sesión por ahí de publicidad a una sesión de entrenamiento que era necesaria. Ujú. ¿Cómo la Esto, resolvés? esto, esto es muy común en baloncesto ahora. Los equipos de élite de Europa se van a hacer las pretemporadas a China, pues porque, claro, la cantidad de pasta que hacen forma parte de un porcentaje muy grande del presupuesto del club. ¿Sabes? El hecho de Claro. irse allí 2 semanas, 3 semanas y hacer la pretemporada allí, que realmente no tienes tiempo para entrenar, básicamente. Entonces, ¿cómo construyes a un atleta? Pues eh, pequeñas dosis. O sea, lo que explicabas antes con respecto a la formación de los jugadores. Al final, intentar generar ese estrés bien entendido a largo plazo y ya huir del concepto pretemporada. No, yo te voy a preparar durante todo el año para los esfuerzos que te Exacto, vengan. coincido Eso, eso, totalmente. eso está supeditado al calendario competitivo, que cada vez es Obvio, más y el estresante. calendario también, lo que pasa que lo que no está bien explicado acá, sobre todo a los, digamos, a las personas que ven y siguen el deporte y son tan importantes los espectadores porque sustentan el deporte pagando su abono, su entrada, su Claro. ticket, su abono de televisión para ver al equipo, ¿no? Es que los calendarios deportivos de los deportes altamente profesionales hoy en día son están desarrollados antifisiológicamente. Ya, ya. Entonces, sí o sí, los grandes deportistas y los grandes equipos sufren por periodos que tienen muchos jugadores fuera del camino, lesionados o en rehabilitación, porque es tan demandante el calendario, los viajes, el estrés de los viajes, el jet lag, que no hay manera de correr la carrera contra todos los contratiempos vinculados a las lesiones y a las posibilidades de Sí, prevención de lesiones con estos calendarios. sí, sí, Entonces, sí. se pone en foco muchas veces a los preparadores físicos, a los equipos médicos, a los entrenadores, cuando nadie es mago en esto. Ya. Eh, Nadie es ¿Sabes mago. lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando ahora en la NBA con Joel Embiid? ¿Te enteraste un poco de No, lo que no, está no, no, pasando? Está colgado este tío. no. Pues bueno, Joel Embiid, no quiero dar datos concretos porque mentiría, pero básicamente Joel Embiid lleva muchísimos años sin llegar a playoffs. O sea, llega a playoffs Mm, cascado de la rodilla o de lesiones y al sí, final cae y no pueden contar con él. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a hacer load management. Vale, pues hay una regla que impuso la NBA que es que tú no puedes descansar a 2 estrellas la misma noche. Creo que es algo de este estilo, seguro que hay matices. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú no puedes descansar a Maxi y a Embiid, o a Paul George y a Maxi en la misma noche. ¿Por qué? Pues porque, lo que dices tú, el fan paga para ir a ver claro, a estas estrellas, ¿sabes? obvio. Entonces, que tú como preparador físico, como Sport Science o como lo que tú quieras, eh, Sí, sí. tienes que tener en cuenta esta regla, que repito, seguramente no sea tan así, ¿eh? O igual es así y lo haces, pero pagas una multa. Que esto es lo que pasó con Embiid. Dijeron que no juega por motivos de salud de la rodilla y la NBA montó una investigación para saber si eso es verdad. Y al final le cayó una multa de $100.000 porque es como que estaban evitando dar información a la NBA, ¿sabes? O sea, hasta ese punto es comprometido el tema de la relación entre
lo que le viene bien biológicamente al jugador para poder llegar bien a playoffs y controlarle un poco la carga, versus, ya, pues que esto es un business, ¿sabes? Y tú cobras este dinero porque el fan está pagando. Entonces, que se ha convertido en, sí, la ciencia nos está diciendo que hay que hacer esto, pero el que paga es el que manda. Y viene un Sí, poco... sí, tal cual, coincido, obviamente, es un tema. El otro día justo leía en Instagram, me mandaron, ¿no? En un momento destacaban el trabajo cuando fue campeón de Champions, todo, del profe Pintus del Real de Madrid. Sí. Y ahora los mismos medios lo ponen bajo la lupa por las lesiones. Entonces, Sí. ¿a qué voy con esto, no? Cómo aparte del resultado deportivo tiñe también hasta la opinión y la falta Sí. de conocimiento de lo que pasa detrás de la fisiología básica del deportista, hace que se viertan opiniones desde la ignorancia y desde el desconocimiento profesional. Y hay una frase del profesor que a mí me introdujo en el fútbol, Luis Bonini, que fue un preparador físico muchos años, estuvo ahí en España, en Bilbao, con Marcelo Bielsa, que decía siempre, la ignorancia es atrevida. ¿No? La ignorancia es atrevida, decía Luis. ¿No? Y es tal cual, ¿no? Y cómo en el deporte estamos sometidos a opiniones, los profesionales del deporte, desde el desconocimiento del que emite la opinión, sin ningún fundamento, sin entender y sin cuestionar, porque los mismos que exigen y muchas veces critican son los que generan el calendario este. Y no Ya. ponen en la mesa, en el armado del calendario, algún profesional que diga, a ver, ¿cómo podríamos armar esto para que los deportistas estén en su mejor versión la mayor cantidad de tiempo, teniendo en cuenta la densidad del calendario, la densidad competitiva? Ujú. Hay que hacer malabares. Hace tiempo di en el podcast unos datos que habías extraído de un vídeo en un podcast que habían comentado lo siguiente, entre otras cosas, pero Bellingham, 21 años, 19.000 minutos. David Beckham, a su misma edad, 4.000. O sea, es que es una barbaridad. O sea, pero ¿cómo no vamos a impedir que la gente se lesione? Si Pero estás Alex, y estresando... a eso agregale lo que vos estás describiendo, que el fútbol en los últimos 10 años ha evolucionado en las distancias recorridas a alta intensidad, en Ya, la cantidad y magnitud de aceleraciones, desaceleraciones y cambios de dirección, sí, sí. y en las composiciones corporales de los jugadores cuando entran en contactos. Mm. Y las Sí, sí. aplicaciones de fuerza son de otra magnitud también que hace 10 años atrás. Se ha aumentado el Entonces es un volumen, se ha combo. aumentado la intensidad y se ha reducido la densidad. O sea, es increíble. Exactamente, es un combo explosivo analizando simplemente los componentes de la carga de entrenamiento, los componentes de la carga, Sí, sí, sí. volumen, intensidad, pausa y densidad. Sí, 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 tremendo. Alejandro, para acabar, siempre hago este tipo de preguntas porque, y sobre todo con personas que tienen tanta experiencia, creo que te va a costar incluso responderla porque vas a tener tantas que no sabrás cuál elegir. Em, la primera es si te acuerdas de alguna anécdota graciosa, de algo que te haya pasado con algún jugador en algún entrenamiento, que digas, bueno, no me lo puedo creer. Algo embarazoso, no sé, Eh, algo. Algo embarazoso, a ver que me haya pasado No sé, con algún algún jugador. ejercicio que de A ver, repente la banda se rompe o alguien que no te entendió bien hizo una cosa diferente a la que lo no, planteaste, yo qué sé, bueno, cualquier cosa. cuando empezaba, cuando empecé a trabajar, mi primer equipo de conjunto fue hockey sobre césped. Y estaba Ujú. elongando la musculatura posterior, ayudando a una jugadora a estirar sus isquiotibiales, ¿no? Y era mi primera experiencia como preparador físico de equipo, ¿no? Y me acuerdo que esta chica tenía mucho cortamiento de isquiotibiales y la estaba ayudando, asistiendo, empujándole el talón y le iba preguntando, avísame, avísame, y en un momento sentimos como un crack y me dijo, uy, sentí un pinchazo, rotura fibrilar. Y ¿Qué yo me quedé dices?
No, me quedé, ¿Y empezaba a qué estaba trabajar yo. haciendo? ¿Pero qué estaba haciendo la No, jugadora? habíamos terminado el entrenamiento y yo la estaba ayudando a elongar, asistiendo en la elongación, que ella me pidió si la ayudaba en la elongación. Y me Claro, pero ¿por acuerdo qué no te que paró? dije, ¿pero ¿Qué qué? estaba hablando con un No, compañero o claro, qué? no, y yo también dije, qué animal, cómo no modulé, ¿no? La intensidad y la calibré. Bueno, gracias a Dios nunca me volvió a pasar. Eso por lo menos. O sea, ahora cuando estiras a alguien, ¿qué haces? ¿Qué has cambiado? No, no, Oye, no, tomo, hasta aquí, tomo, ¿no? tomo todos los recaudos previos y Miras el de reflejo primero. miotático ahí, a ver si no se Sí, sí, dispara. sí, Bien, sí, bien, sí, bien. sí, sí. Sí, tengo muchísimo cuidado. Me quedó muy marcado ese evento. Qué bueno. Alejandro, ¿hay algo que recuerdes especialmente mm, como algo bello, algo que te hizo sentir muy feliz? ¿Algún momento histórico para ti? Eh, bueno, histórico, pude disfrutar con mi hijo, él como ayudante, ¿no? Como asistente en ese momento, pero integrante del staff, de dos consagraciones, o de tres consagraciones que para mí deportivamente fueron muy lindas y muy intensas. Una fue cuando ganamos la Copa Sudamericana con Independiente en el Maracaná contra Flamengo. La segunda, Mm. cuando también ganamos la Copa Sudamericana en el 2020, 2021, eso fue 2017 Independiente, 2021 con un club de un pueblo y de un lugar muy humilde de acá del Gran Buenos Aires que se llama Defensa y Justicia, de un pueblo, Florencio Varela, muy humilde, y salimos campeones de la Sudamericana por primera vez en la historia también con ese club. Y después el último título, que también fue muy lindo en Brasil, con el San Pablo, ¿no? El Campeonato Paulista, que es un campeonato muy duro, estadual, que se le ganó la final a Palmeiras, que fue campeón de América después. Y lo pude disfrutar con mi hijo y besar esas Qué tres copas bueno. juntos. Fueron momentos muy intensos. Y bueno, y ahora también con él, poder verlo de entrenador y abrazarnos cuando ganamos algún partido es una emoción increíble. Qué situación tan especial. Que nunca había escuchado algo parecido. Qué increíble. Dos últimas. La última ya la sabes, pero hay algo que... espera, déjame construir esto. ¿Hay algo que quieres y no tengas? O al revés, o sea, algo que quieres saber que no sabes. Algo que quieras saber, mucho que quieras saber. Yo me considero, ya te digo, un estudiante permanente, ¿no? Yo creo que para ser docente uno tiene que ser estudiante y uno tiene que entrenarse para entrenar a otros todo el tiempo. Yo voy al gimnasio, hago 2, 3 sesiones de fuerza por semana, corro un poquito, Mm, paso el entrenamiento por mi cuerpo mm. y estudio entrenamiento, tomo cursos de alumno, escucho a otros, bueno, todo el tiempo, ¿no? Así que tengo mucha avidez por el aprendizaje, muchas cosas por aprender, quiero aprender, tomo mucho de profes jóvenes que me ayornen también, ¿no? Ujú. Eh, Eso, fundamentalmente. Tengo avidez por aprender. Yo te doy un superpoder, que es, yo te cumplo el deseo. Quiero ser conocedor de esta disciplina. ¿Cuál sería? Quizás ayudar a mis deportistas más a que se puedan conectar con la energía que los mantiene vivos. ¿Sí? Ayudarlos en ese proceso, que sea un proceso, que cada proceso de entrenamiento sea un proceso transformador, más allá de los resultados deportivos, que a veces son favorables y otras veces desfavorables, pero que haya una conexión, que no pasemos de largo en ese contacto humano el tiempo que viajamos juntos. Qué bueno. Me encanta, me encanta.
Me gustaría acabar el podcast aquí, pero te tengo que hacer la última, Alejandro, que es que le hagas una pregunta al siguiente entrevistado, que no sabemos quién es. ¿Qué te gustaría saber de él? Bien, Va a ser compañero, de profesión. bárbaro, bárbaro. También es una pregunta similar a la que me disparaste al inicio, que me gustó, la que me dispararon a mí, me tocó a mí, ¿no? ¿Qué fue lo que lo movió a elegir la profesión? ¿Por qué eligió la profesión que eligió? ¿Cuál fue el motor, el disparador? ¿Qué quería lograr a través de la profesión? ¿Cuál es su propósito? Sería. Buah, ¿cuál es su propósito? Son muchas preguntas, ¿eh? Bueno, ¿Cuál ya es la su apuntaré. propósito? La estaba apuntando, ya la apuntaré cuando acabemos. Eh, Te lanzo la misma pregunta, Alejandro. Perdona que te haga una pregunta más. ¿Cuál es tu propósito? Ese hoy, ayudar a que mis deportistas y el staff para el que trabajo puedan cumplir sus objetivos y sus metas, sus objetivos y sus metas. Lo que ellos se propongan, poder asistirlos, poder ayudarlos y ver, cuando puedo ver, porque con muchos ya no estoy y he estado, pero veo que han evolucionado en la línea de tiempo, ¿no? Y que los veo, no sé, por decirte, Enzo Fernández fue un jugador que lo tuvimos en Defensa y Justicia, que había quedado fuera de River de la pretemporada, vino por ahí en mala forma física, Hmm. logró un rendimiento extraordinario, fue titular de cuando ganamos la final de la Copa Sudamericana, volvió a River, fue figura en River, fue campeón del mundo con la selección argentina en Qatar y es una de las figuras del Chelsea. ¿Y Y cómo ver ese proceso. conseguisteis la transformación? ¿Dónde No, está el yo no digo, clic? bueno, yo no digo que yo he conseguido la transformación de él, porque eso es Sí. una barbaridad, pero sí haberlo visto a Enzo y bueno, y él escuchar sus objetivos, sus metas, lo que él quería lograr. Y en ese momento qué sé yo, estaba, digamos, estábamos ahí en Defensa y Justicia, y ver que después lo ha logrado, que ha logrado esto, me parece una cosa, me gratifica verlo cuando lo veo por la televisión, Sí. ¿no? Cuando lo veo Ujú. jugando en Premier y jugando a ese nivel y jugando en la selección nacional, digo, ¡pa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! ¡Qué lindo como una persona puede desarrollarse eh, a ese nivel, ¿no? Que me pasó con muchos jugadores, ¿no? Me pasó con muchos jugadores esto, ver. Es muy bonito, Pero es muy bonito. Cuando te Enzo encuentras fue uno con de los ellos después últimos. de varios años, es muy Uh, bonito ver el cambio y la evolución. Eso está guay, está muy guay. Muy sí, bien. sí. Pues Alejandro, ha sido un placer. Me ha pasado volado. No sé qué llevamos, 1 hora y 10, me parece. Con la sensación de poder echar Sí, otra sí, hora aquí hablando. Me ha encantado, Alejandro. Ha sido un placer igualmente. charlar contigo este tiempo. Y te dejo un espacio para que despidas tú este episodio. Como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que por favor, despide el episodio. Bueno, agradecerte también a vos porque realmente yo tampoco me di cuenta, cuando uno está disfrutando, hay un tiempo, digo, hay un tiempo cronos de cronómetro, de tiempo físico, hay un tiempo kairos, ¿no? El tiempo relativo. Un tiempo relativo, claro. Y bueno, y me pasó eso en la entrevista por la calidez tuya y la disfruté muchísimo, ¿no? Así que Me te alegro. agradezco yo también a vos. Ha Una, sido un placer. conocerte. Ha sido Igualmente, un placer, Alejandro, y cuídate mucho. Vale. igualmente. Abrazo grande, ¿eh?